Eclécticamente. Bienvenidos. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cómo se forman los precios. Exploraremos por qué el valor es tan subjetivo y descubriremos qué pasa cuando se intenta controlar los precios fuera del mercado. ¿Listos para un viaje al corazón de la economía? Por supuesto. Este capítulo es fundamental para entender cómo funciona el mundo económico. Mises nos lleva de la mano para comprender las fuerzas, a veces invisibles, que determinan los precios. Me encanta. Empecemos entonces con la primera sección, la formación de los precios. Siempre escuchamos sobre la oferta y la demanda, pero ¿cómo se establecen realmente los precios en el mercado? Bueno, Mises rechaza la idea de que los precios surgen de forma arbitraria o de un cálculo objetivo. Para él se originan en las valoraciones subjetivas que cada individuo hace de los bienes y servicios. Es decir, el valor que le damos a algo no depende solo de su costo de producción, sino de la utilidad que esperamos obtener de ello. Eso me recuerda cuando voy al supermercado y veo dos productos similares. Ajá. Uno un poco más caro que el otro. Sí. Al final, elijo el que creo que me dará más satisfacción, sin importar cuánto trabajo costó producir cada uno. Exacto. Estas preferencias individuales multiplicadas por millones de personas son las que finalmente determinan los precios en el mercado. Y claro, no podemos olvidar el factor de la escasez. ¿Cómo influye la escasez en la formación de los precios? La escasez de recursos significa que no podemos tener todo lo que queremos, entonces debemos elegir. Esas decisiones, sumadas a la disponibilidad limitada de recursos, determinan qué tan alto o bajo será el precio de un bien. Si un recurso es abundante, su precio tenderá a ser bajo porque hay suficiente para todos. Pero si es escaso, su precio subirá a medida que la gente compita por obtenerlo. Tiene mucho sentido. Ahora, pasemos a valoración y tasación. ¿Cuál es la diferencia entre valorar algo y tasar su precio? Solo una cuestión de dinero. Esa es la clave. La valoración es subjetiva. Cada individuo establece sus preferencias según sus necesidades y deseos. La tasación, por otro lado, busca expresar esa valoración subjetiva en términos monetarios. Es decir, traduce nuestra preferencia a un precio que estamos dispuestos a pagar. Es como cuando debo elegir entre irme de vacaciones o comprar un auto nuevo. Exacto. Ambos tienen valor para mí, pero debo elegir uno. La tasación sería el precio que estaría dispuesto a pagar por las vacaciones o por el auto. Precisamente. Esa tasación estará influenciada por nuestra situación financiera, la urgencia de la necesidad, las alternativas disponibles, etc. Pero en última instancia se basa en nuestra valoración subjetiva. Interesante. Y hablando de decisiones, ¿cómo encaja la contabilidad de costes en este panorama? Para Mises, la contabilidad de costes no se trata solo de sumar gastos, va mucho más allá. Los empresarios, al calcular sus costes, deben considerar el coste de oportunidad, es decir, el valor de la siguiente mejor alternativa a la que renuncian al tomar una decisión. Pongamos un ejemplo. Un pequeño empresario debe decidir si invierte en nueva maquinaria o contrata más personal. Su decisión no solo se basará en los costes directos de cada opción, sino también en el coste de oportunidad. ¿Qué beneficios potenciales está sacrificando al elegir una opción sobre la otra? Exactamente. La contabilidad de costes, vista desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta estratégica para que los empresarios tomen decisiones informadas sobre cómo usar sus recursos de la manera más eficiente. Ahora, entremos en un terreno que siempre genera debate. Cataláctica lógica frente a cataláctica matemática. ¿Podemos realmente capturar la complejidad de la acción humana con simples ecuaciones? Mises criticaba el uso excesivo de modelos matemáticos en economía. Argumentaba que si bien las matemáticas pueden ser útiles para algunas tareas, no pueden capturar la esencia de la acción humana, que es subjetiva y dinámica. Sería como intentar predecir el mercado de valores usando solo algoritmos. Puede funcionar hasta cierto punto, pero siempre habrá factores impredecibles que los modelos matemáticos no pueden prever. Correcto. Los modelos matemáticos simplifican la realidad y al hacerlo pueden omitir variables cruciales que influyen en las decisiones de las personas. Entonces, según Mises, no debemos caer en la trampa de creer que las matemáticas son la única herramienta para comprender la economía. La lógica, el razonamiento deductivo y la comprensión de la naturaleza humana son igual de importantes. Totalmente de acuerdo. La economía es mucho más que números y fórmulas. Pasemos ahora a discriminación de vendedor. ¿Qué significa que un vendedor discrimine? Es siempre algo negativo. La discriminación de vendedor, en el contexto económico, se refiere a la capacidad del vendedor de diferenciar su producto o servicio para segmentos específicos del mercado. Esto puede implicar cobrar precios diferentes a distintos grupos de clientes basándose en su disposición a pagar o en otros factores. Claro, como las aerolíneas que ofrecen diferentes clases de tarifas: económica, business, primera clase. Ajá. Cada una dirigida a un tipo de viajero
con diferentes necesidades y presupuestos. Exacto. La discriminación de vendedor, desde una perspectiva puramente económica, puede ser una estrategia legítima para maximizar beneficios. Sin embargo, siempre hay que considerar las implicaciones éticas. Por supuesto. Hay casos en que la discriminación puede ser perjudicial, como cuando se basa en prejuicios o genera desigualdad de oportunidades. Es ahí donde la ética entra en juego. La discriminación de vendedor puede ser aceptable si se basa en criterios objetivos y no perjudica a grupos vulnerables. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Discriminación de comprador. Es posible que los compradores también discriminen. ¿Cómo funciona esto? Claro que sí. Los compradores también ejercen un tipo de discriminación a través de sus decisiones de compra. Pueden elegir comprar productos de ciertas empresas y no de otras, basándose en factores como la calidad, la ética o la reputación de la marca. Como cuando alguien decide comprar café de comercio justo. Exacto. Está eligiendo un producto que cumple con ciertos estándares éticos, aunque tenga que pagar un precio más alto. Ese es un buen ejemplo. La discriminación de comprador, al igual que la de vendedor, puede tener un impacto significativo en el mercado. Puede impulsar la producción ética, fomentar la innovación y premiar a las empresas que se alinean con los valores de los consumidores. Y finalmente llegamos a una de las secciones más intrigantes: interconexión de los precios. ¿Están todos los precios del mercado de alguna manera conectados? ¿Cómo un cambio en un precio puede afectar a otros? Absolutamente. El sistema de precios, como lo describe Mises, es una red compleja e interconectada. Los cambios en el precio de un bien pueden tener repercusiones en otros mercados, a veces de maneras inesperadas. Por ejemplo, cómo el precio del petróleo afecta los costes de transporte, lo que a su vez puede influir en el precio de los alimentos. Ese es un ejemplo perfecto. Un cambio en un punto del sistema puede generar una cascada de efectos en toda la economía. Es como una telaraña, donde cada hilo está conectado a los demás. Esa es una excelente analogía. El sistema de precios es un mecanismo complejo y dinámico que transmite información sobre la escasez, la demanda y la oferta, coordinando la actividad económica a nivel global. Es increíble cómo un concepto aparentemente simple como el precio puede tener tantas implicaciones. Y hablando de implicaciones fascinantes, la siguiente sección promete ser aún más intrigante. La quimera de los precios no mercantiles. Con quimera, Mises se refiere a una ilusión, algo irrealizable. En este caso, la ilusión es creer que una economía puede funcionar eficientemente sin un sistema de precios determinado por el libre mercado. Se refiere a sistemas como el socialismo, donde el gobierno controla la economía. Exactamente. Mises argumenta que en un sistema socialista, donde no hay propiedad privada sobre los medios de producción, no pueden existir precios genuinos. Al no haber intercambio libre de bienes y servicios, no hay forma de determinar su valor real en relación a las preferencias de los consumidores. Entonces, si no hay precios de mercado, ¿cómo se toman las decisiones económicas en un sistema así? Ese es el problema fundamental. Sin precios de mercado, no hay una forma racional de calcular los costes de producción, la demanda de los consumidores o cómo asignar los recursos eficientemente. Sería como navegar sin brújula ni mapa, ¿no? Totalmente a ciegas. Exacto. Y eso nos lleva a lo que Mises llama el problema del cálculo económico. Sin precios que reflejen la realidad del mercado, los planificadores centrales no pueden saber qué producir, en qué cantidad, ni cómo hacerlo de la manera más eficiente. Se enfrentan a un problema de información imposible de resolver. Si los planificadores no saben lo que la gente necesita, ¿cómo pueden satisfacer esas necesidades? No pueden. Y esa es la razón por la que Mises argumenta que el socialismo como sistema económico está destinado al fracaso. Sin un sistema de precios que refleje la escasez y las preferencias individuales, la economía se vuelve caótica e ineficiente. Es como lo que pasó en la Unión Soviética, ¿no? Escasez crónica con las interminables, producción de bienes que nadie quería. Precisamente, esos son ejemplos de las consecuencias de intentar administrar una economía sin un sistema de precios de mercado. Claro, al final son las decisiones de millones de individuos, expresadas a través de sus preferencias y su disposición a pagar, las que determinan qué se produce, en qué cantidad y a qué precio. Así es. El sistema de precios de mercado actúa como un mecanismo de coordinación espontáneo que conecta a productores y consumidores de manera eficiente y descentralizada. Es increíble cómo algo tan aparentemente simple como el precio puede tener un impacto tan profundo en la organización de toda una sociedad. Y no olvidemos la importancia de la libertad individual en este proceso. En un mercado libre, cada persona tiene la capacidad de elegir cómo utilizar sus recursos, qué bienes y servicios consumir y a qué precio. Esa libertad de elección, junto con la información que proporcionan los precios de mercado, es lo que permite que la economía se adapte a los cambios y satisfaga las necesidades de la sociedad de manera eficiente. Exactamente. La libertad económica es clave para un sistema de precios eficiente y para una sociedad próspera.
Hemos recorrido un largo camino en este capítulo. Exploramos la formación de los precios, la subjetividad del valor, el problema del cálculo económico en el socialismo. Y hemos visto cómo la interconexión de los precios crea un sistema complejo y dinámico que coordina la actividad económica a nivel global. Sin duda, Mises nos ha dado mucho en qué pensar. Y que recordar. La próxima vez que vayas al supermercado o tomes una decisión económica, piensa en las fuerzas que están en juego. La compleja interacción de valoraciones subjetivas, la escasez de recursos y la información que nos brindan los precios. Gran consejo. Ya hemos desentrañado un montón de ideas fascinantes, ¿no?, sobre cómo se forman los precios, la subjetividad en la valoración, el cálculo económico y las consecuencias de intentar controlar los precios fuera del mercado. Ajá. Hemos visto cómo el sistema de precios en un mercado libre funciona como un mecanismo de coordinación increíble, conectando las acciones de millones de individuos de forma orgánica. Totalmente. Es realmente fascinante cómo emerge este orden, a partir de las decisiones individuales. Como una red compleja, ¿verdad? Interconectada, Sí. como una telaraña, donde cada hilo, cada precio repercute en el resto del sistema. Precisamente. Y al comprender ese sistema, podemos apreciar mejor las implicaciones de las intervenciones gubernamentales que intentan manipular o controlar los precios. Mises era un gran crítico de este tipo de intervenciones, ¿no? Totalmente. Argumentaba que cualquier intento de fijar precios artificialmente, ya sea por encima o por debajo de su nivel de mercado, crea distorsiones y desequilibrios que perjudican el funcionamiento de la economía. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de cómo estas intervenciones pueden generar problemas? Claro. Pensemos en los controles de precios. Si el gobierno impone un precio máximo para un producto por debajo de su precio de equilibrio, se crea una escasez. Los consumidores demandarán más a ese precio, mientras que los productores ofrecerán menos. Claro. Resultado: colacionamiento y la aparición de un mercado negro donde el producto se vende a un precio más alto. Es como lo que vimos con la gasolina en los años 70. Escasez, largas filas en las estaciones de servicio y un mercado negro en auge. Exactamente. Y por otro lado, si el gobierno fija un precio mínimo por encima del precio de equilibrio, se genera un excedente. Los productores querrán vender más a ese precio, pero los consumidores comprarán menos. El resultado: acumulación de inventarios, desperdicio de recursos y la necesidad de que el gobierno intervenga para comprar el excedente, lo que implica un coste para los contribuyentes. Mises nos muestra que estas intervenciones, aunque bien intencionadas, terminan generando más problemas de los que resuelven. Distorsionan las señales del mercado, desincentivan la producción y perjudican a los consumidores a largo plazo. Correcto. La gran lección de Mises es que el sistema de precios, cuando se deja operar libremente, es el mecanismo más eficiente para asignar recursos, coordinar la producción y satisfacer las necesidades de la sociedad. Eso nos lleva de vuelta a la importancia de la libertad individual en el ámbito económico. La libertad de elegir, la libertad de comerciar, la libertad de fijar precios de acuerdo a las fuerzas del mercado. Sin duda, la libertad económica es la base para un sistema de precios eficiente y para una sociedad próspera. Hemos cubierto los puntos clave del capítulo de Mises sobre los precios. Hemos aprendido mucho sobre cómo funcionan los mercados, la importancia de la subjetividad en la valoración y las consecuencias de las intervenciones gubernamentales que distorsionan los precios. Y lo más importante, hemos visto cómo la comprensión de estos principios puede ayudarnos a tomar mejores decisiones económicas, tanto a nivel individual como a nivel social. Excelente resumen. Y antes de concluir, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar, inspirada en las ideas de Mises. Si los precios son tan fundamentales para el funcionamiento de una economía, ¿qué implicaciones tiene la creciente tendencia de los gobiernos a intervenir en el mercado, manipulando los tipos de interés, controlando los salarios, imponiendo regulaciones que distorsionan los precios? Esa es una pregunta crucial que nos invita a reflexionar sobre el papel del gobierno en la economía y las consecuencias de sus acciones. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en el mundo de los precios, guiados por la sabiduría de Ludwig von Mises. Esperamos que esta exploración les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para comprender mejor el complejo mundo de la economía. Hasta la próxima. No olvides dejarnos tus comentarios. Dale me gusta, comparte y suscríbete a Eclécticamente para no perderte nuestras últimas actualizaciones.